por ahí algunos. De hecho, creo que las mujeres el día martes tuvieron ahí un refuerzo de lo que se había estado hablando. Todas las que asistieron a la reunión magna de las reuniones, de las prédicas anteriores que había dado el pastor el día martes, ahí tuvieron también un complemento de todo lo que hemos estado hablando. Y por si no se acuerdan, por si no escuchó al hermano que dijo al lado, hemos estado hablando de la renovación de la mente. La renovación de la mente. Y quiero que veamos una imagen, hermanos, esta primera imagen. Creo que se alcanza a ver más o menos. Es una imagen que hizo la inteligencia artificial. ¿Qué alcanzan a ver en esa imagen, hermanos? Tristeza, dolor, amargura. Pues sí, básicamente, cuando ahí en ChatGPT le dije que me hiciera una imagen, esas son las características que le describí para que pudiera hacer a una persona. Las que ustedes comentaban eran tristeza, amargura, enojo, una persona preocupada y unas cuantas más. Yo creo que se le nota, ¿no? No se alcanza a apreciar del todo, tal vez de lejos, pero incluso se ve una persona desalineada que no se ha pues ni siquiera rasurado. Aquí como que se le ven algunos vellitos, se le ven las ojeras, se le alcanza a ver, incluso hasta todavía yo creo, para hacerlo un poco más dramático en la misma imagen, creó como un escenario oscuro donde hasta está lloviendo. Y yo creo que hasta en las películas lo hemos visto, ¿no? Cuando quieren ponernos en una escena de tristeza, está todo oscuro, lloviendo, una imagen. Entonces, ¿cree que esa sea una persona renovada? ¿No? Muy bien, ya puedes quitar la imagen, Jere. Y definitivamente podríamos ver a una persona con mucha necesidad. ¿Ustedes creen que una persona así necesita renovar su mente? ¿Sí? Y si yo les preguntara, ¿alguno de ustedes el día de hoy se ve algo así como esa imagen? Pónmela otra vez, Jere. Tal vez completamente físicamente, yo creo que nadie de aquí, tal vez algunos tienen un poquito las ojeras por lo desvelado o lo que sea, pero yo creo que nadie se ve así tal vez en persona. Por lo menos yo que estoy aquí enfrente estoy tratando de ver al más desarreglado. Creo que el más desarreglado soy yo, que no me peiné bien, pero yo los veo bien arreglados, hermanos. Pero vamos a pensar, ¿de qué estamos hablando? De la renovación de la mente. Y entonces, nuestro espíritu por dentro, ¿cómo estamos? Tal vez ahorita, aquí, físicamente no nos vemos así, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra esencia está así. Una persona deshecha, que no puede ni abrir los ojos, que no se puede sostener en sí. Una persona que realmente necesita renovar su mente y buscar a Dios. Y antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este pueblo que está aquí reunido, Señor, por todos los que estamos aquí. Te quiero pedir que por favor esta mañana pues uses lo que voy a decir, que sea tu palabra y no mi palabra, que podamos estar atentos y que podamos ser desafiados por lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En tus benditas y santas manos está este tiempo, esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, para renovar nuestra mente vamos a estar hablando de algunas cosas o responsabilidades que tenemos para tener o mantener una mente renovadas. Y es curioso, pero el primer punto con lo que vamos a empezar es en la lectura, la conclusión. ¿Cómo que la conclusión? Por favor, vamos a estar leyendo en la NTV, en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿Saben a quién está dirigida o a quién escribió Filipenses? Pablo. Dígalo sin miedo, hermano. Si se equivoca, ahorita nos retroalimentamos. ¿A quién le estaba escribiendo aquí Pablo? A los filipenses. ¿Cuántos libros tiene Filipenses? 4 libros. Y en el capítulo, ¿cuántos capítulos? Perdón, me confundí. ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 4. Y en el capítulo 4 prácticamente ya está dando sus despedidas y justamente está concluyendo. En Filipenses 4:8, ¿le pueden dar lectura a todos, por favor?
ahí déjame el versículo, Jere. Si se está dando cuenta, ya con lo que dijimos, es Pablo, le está hablando aquí a los Filipos, ya se está despidiendo y está terminando, ¿no? Porque por eso dice ahí al principio, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Por eso le digo que es un poco irónico que vamos a empezar con lo que termina Pablo. Pero vámonos a lo que les está diciendo. ¿Qué les está diciendo? Que se concentren ¿en qué? En lo verdadero. ¿En qué más? ¿En qué más? Lo justo, lo puro, lo bello y lo admirable. ¿Piensen en qué? Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿qué están pensando ahora, hermanos? ¿Qué están pensando y normalmente en qué nos concentramos? Empieza con todo lo verdadero. Al principio, y cuando yo decía, ¿cómo en todo lo verdadero? Y pensaba, no sé si a usted se ha detenido o lo ha pensado o lo ha dicho más de una vez, es que si hubiese pasado esto, es que si hubiera hecho esto, si yo hubiese regresado con la mentalidad de ahorita, si pudiera cambiar, si esta persona no hubiese hecho eso. Hay un caso que está ahí medio viral en las redes sociales, no sé si lo han escuchado, de un cuate que es medio famoso, riquillo, que le dicen Fofo Márquez, que golpeó a una mujer y está captado en videos, no sé si de una cámara de vigilancia de gobierno, no sé, pero está el video de cómo golpea a este chico a esa mujer. Eso fue el año pasado y ha sido un proceso de un juicio y pues es un niño que era rico, bueno, un niño tiene como 20, 25, no sé, y su familia salió a dar muchas entrevistas porque a él lo están, o bueno, más bien ya lo juzgaron por tentativa de feminicidio y era... No sé muy bien lo de las leyes, pero lo que ellos estaban alegando era la tentativa como de golpes, algo así, que es una sentencia menor, porque la tentativa de feminicidio te llegan a dar hasta 54 años de cárcel, me parece, a 27, que era la mínima, algo así, o 14, no recuerdo. Pero ellos estaban buscando que le dieran la otra sentencia. En eso que estaba diciendo su familia de este amigo, estaban diciendo, no, que lo juzguen por lo otro. Él está arrepentido. Si no hubiera hecho, si pudiera cambiar las cosas, si él tuviera la oportunidad de nuevo, no lo haría. ¿Quién sabe qué pasa? Y bueno, así eso es lo que dice su mamá de este cuate y también su hermano, que son los que han estado diciendo eso. Y podríamos decir, sí, eso dice. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente nos enfocamos no es en lo que es verdadero y en lo que pudiera haber sido y en lo que dejamos de hacer tal vez? Nos enfocamos y a veces hasta nos afligimos por eso que no es lo verdadero en nuestras vidas. Pero si Dios lo permitió y ya pasó de esta manera, ¿por qué nos concentramos en eso y eso? Y estamos en constantemente. Ahora, hermano, en todo lo honorable, dice más adelante. Y yo creo que actualmente es más difícil concentrarte en todo lo que es lo honorable porque, pues, es todo lo contrario, ¿no? Ahorita encontrar a una persona honorable, por así decirlo, bueno, ahorita que tuvimos la oportunidad de viajar allá en Estados Unidos, en una tienda donde salimos ahí con mi tío Nacho, estábamos en el área de comida y pues él fue al sanitario, regresó, pasó como media hora, estábamos comiendo y yo lo vi que estaba sentado y de repente vi que se paró y se fue. Y dije, ¿qué pasó? Ya regresó. Y regresa con sus 2 celulares. Dice, es que cuando fui al baño dejé los celulares ahí en el lavabo, no me acuerdo bien dónde, y fue y los encontró después de como media hora. Hermanos, si a usted le pasa algo aquí en México, ¿cuántos creen que hubiesen encontrado su celular? No, pues yo creo que no. Poniendo un ejemplo tan simple como el celular, pero yo creo que como eso, en muchas cosas, en cuestiones de confianza de personas, es muy difícil realmente encontrarse con todo lo que es lo honorable, hermano, en todo lo justo. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos muchas veces en las injusticias. Que no digo que no sean ciertos, pero ¿qué nos está diciendo? Fíjense, que nos concentremos en ¿qué? En lo que es verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en todo lo admirable. Eso es en lo que nos debemos de concentrar, hermanos.
¿Por qué? Porque parece que a veces somos todo lo contrario. Nos concentramos en las injusticias, en lo que me pasó, en que es que mira esa persona, ay, es que está bien feo, es que no quedó como yo quería, y en lo que ustedes quieran ponerle. Y fíjense que dice, piensen en qué, en cosas excelentes y dignas de alabanza. En eso es en lo que nosotros debemos de concentrarnos. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? De la renovación de la mente, de que cambie nuestro chip en lo que normalmente nos enfrascamos. Y hermanos, para mantener nuestra mente renovada, debemos enfocarnos en eso que estamos leyendo. Sí, son a veces situaciones difíciles y todo. Hermanos, no se enfrasquen en eso. Mire el primer consejo que estamos leyendo y más adelante en el siguiente versículo, en Filipenses 4:9 también. ¿Pueden darle lectura, por favor? No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que vieron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Ay, hermanos, cuando yo leía esta parte, a mí me retaba, me impresionaba mucho esto, porque siempre que leo de lo que escribe Pablo, cuando Pablo se dirige a alguien, me reta la parte donde dice, fíjense, que dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. ¿Y por qué me retaba? La verdad, y con vergüenza se los puedo decir, pero yo no tendría la cara para decirles el día de hoy, pongan en práctica todo lo que han aprendido y han recibido de mí, o todo lo que oyen de mis labios y todo lo que ven que yo hago. Porque en ocasiones, la verdad, no he actuado como Dios me dice que actúe. Pero aquí Pablo les está diciendo, pongan en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Y yo creo, hermanos, que esto es una meta también que nosotros debemos de tener. Una meta de renovar nuestra mente para poder llegar a este punto y decir, Julio, no dejes de poner en práctica todo lo que aprendiste y recibiste de mí. Es un reto que Dios nos da en nuestras vidas, que transformemos nuestra mente y nosotros le podemos decir al hermano, a la hermana, porque aquí está animando a los Filipos, hermano. No está hablando ni siquiera, en este caso en específico, a la gente de fuera, sino es un ánimo a los hermanos. ¿Y cuántos de aquí podríamos animar a nuestro hermano, a nuestra hermana de esta manera? Diciendo esta parte que está diciendo Pablo. Debemos, hermanos, poner en práctica todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos recibido de Dios. De esta manera poder decir, pongan en práctica todo lo que ustedes vieron que yo hice. Este es un reto grandísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces se nos sale, cuando nos enojamos, cuando hacemos algo, ay, perdón, Señor, y como que ahí nos damos tantito un permisito y bueno, ya. Esa parte es lo más difícil, porque es cuando el Señor debe de actuar en nuestras vidas, cuando nuestra mente ha sido renovada y tenemos que cambiar lo que yo haría. En la semana tuve un percance, se los compartí a mi grupo el día viernes. Pues yo creo que a los que me han escuchado predicar o platicar, una de las cosas con las que más batallo es cuando manejo, pero batallo de una manera impresionante en que me hacen enojar y todo eso. Y en la semana, aquí en la colonia iba llegando una persona, estaba ahí estacionada, había carros de un lado, pero como que se iba a meter a su estacionamiento. Entonces yo llegué y me paré, pues dije, ahorita que se meta, pues yo me estaciono, ¿no? Yo me paso, sigo mi camino y venía a la casa de mis papás con mi mamá. Y esa persona abrió su zaguán y todo y veo que viene caminando hacia la camioneta. Yo traía la camioneta de mi papá y yo dije, pues yo creo que piensa que es mi papá porque traigo su camioneta y no sé, se acerca y así tranquilo se asoma. ¿Qué esperas? Pues que te quites para pasar, ¿no? No les va a hacer el cuento largo, me empezó a decir de cosas y todavía me dice, ¿y no sabes manejar? Y yo dije dentro de mí, sí sé manejar, pero le contesté, no sé manejar. La verdad, gracias a Dios, creo que tranquilo, no le contesté mal. Y dije, pues quítate, o sea, ni le pité, según yo, pues, creo yo que no hice nada incorrecto, logré controlarme,
pues que te metas. Ya había abierto su zaguán, ya nada más era que se metiera, no sé si le molestó que esperara, la verdad desconozco. Hermanos, yo la verdad les voy a decir que después de eso me trabé de coraje. Llegué, fui a dejar a mi mamá y me regresé, y cuando vi a mi papá llegué, pero que estaba sacando humo, o sea, como... Pero bueno, dije, gracias a Dios que creo que me pude controlar. Y les voy a ser sinceros, en otro momento yo me hubiese bajado a pelearme, ¿eh? O sea, porque lo llegué a hacer hace mucho tiempo. Más de una vez manejando yo me bajaba y me peleaba. Y en mi mente, en mis reacciones, en lo que yo estaba pensando y lo que estaba queriendo hacer, es algo que no hubiese hecho. Sí me costó, porque después yo no sé cuánto tiempo me costó para bajar. Todavía de que llegué con mi papá ya me vi un poco más tranquilo, pero en el camino iba pensando, iba queriendo. Y creo que es una persona que la mitad de los que están aquí conocen muy bien. Y dije, a esta persona, pero bueno. Pero esas cosas, con eso con lo que usted batalla, cuando usted está enfrentando, es cuando debe de mantener una mente renovada y poner en práctica lo que usted ha aprendido, lo que usted ha escuchado. Porque muchas veces es que Dios habló, Dios escuchó, pero nada más escuchamos, decimos, pero no ponemos en práctica lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Hermanos, yo sé que Dios ha estado hablando fuertemente a esta iglesia, a cada uno de ustedes. Los he escuchado a más de uno de los retos que Dios ha puesto en sus vidas, para que vayamos muchísimo más allá a cambiar cosas que debemos. Pero hermanos, es hora de ponerlo en práctica y no de decir, es que Dios tocó mi corazón. Gracias a Dios que tocó tu corazón. ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces lo dejamos en eso, en algo que escuchamos, algo que dijimos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ahora sí. Hermanos, realmente es hora de que todo eso que Dios ha hablado a tu vida lo pongas en práctica. En esta semana, cuando estaba estructurando este tema, pues Dios había hablado ahí algo que ya más o menos yo tenía planeado. Pero en la semana platicaba con mi mamá, le dije, ¿qué crees? Le digo, creo que tengo que cambiar el tema. Lo llevaba por aquí, creo que va a tener que ir por acá. Pues hijo, pero tienes que volver a empezar esto y hacer, y está bien. Le dije, ese es el problema, digo, porque yo ya tengo algo, y era por ahí del jueves, me parece, cuando le dije eso, y tengo que cambiar todo. Y pues es un poquito pesado, por así decirlo, porque pues son tus citas, todo lo que tienes que hacer. Pero cuando Dios me llevaba a cambiar todo este esquema, cuando leía justamente este versículo, el versículo 9 que ya leímos, me hizo pensar en el legado de los siervos de Dios, de esta iglesia, de los familiares o algún conocido suyo que tal vez no precisamente sea de esta iglesia, pero que impactó a su vida en compartirle el mensaje, en lo que sea, hermanos. Que Dios usó a esa persona para poder alcanzar su vida y que podemos escuchar de sus labios de esa persona, y como leímos y vimos lo que hicieron, y podemos seguir ese ejemplo. Yo creo que todos conocemos a una persona, más de una persona, donde pudimos ver el ejemplo que dejaron en nuestras vidas. Muchos de ellos aquí en la iglesia. Pensaba precisamente por lo que pasaba en esta semana con nuestro hermano Toño, con mi tío Toño. Bueno, yo lo recuerdo mucho a él porque era, pues no sé si decir que su mejor amigo de mi abuelo. En la semana que hablamos con mi tío Néstor, él decía, yo tengo los recuerdos de toda mi infancia, dice que ahí estaba siempre mi tío Toño en la casa y eso. Pero más de esas cosas, todo el impacto en esta iglesia, en la construcción, que a sus modos y como ustedes quieran que eran cotorros, los viejitos se hacían, pero estaban aquí trabajando, que dejó su vida en esta iglesia. Y hermanos, yo puedo decir mil cosas de mi abuelo, y más yo en el sentido de que es mi familia y lo vi de primera mano, cercano, que lo escuchaba y lo sabía. Y no solo puedo hablar de ellos, podríamos poner de ejemplos, no sé, a nuestra hermana Irene, a nuestra hermana Silvia, a nuestra hermana Maxi, a nuestra hermana Abelito, a nuestro hermano Juanito, a nuestra hermana Berna. Hay a muchísimas más personas que se me pueden olvidar, que su legado está aquí en esta iglesia, que actualmente donde nos reunimos es parte de ese trabajo que hemos visto de ellos. Yo creo, cuando mi
abuelo falleció, ya no alcanzó a ver la parte de aquí, que es la explanada y los salones que se construyeron en la parte de abajo. Él soñaba con ver eso. Y ha sido un legado, y como les decía, no solo gente de esta iglesia, tal vez gente que no ha estado aquí, o que gente que ha llegado a la iglesia, que ha habido una persona que ha impactado su vida. Y como este versículo, que hemos aprendido y hemos recibido mucho de estas personas, que escuchamos de sus labios y hemos visto lo que ellos han hecho. Ese, hermano, es lo que nosotros debemos de seguir. Porque muchas veces nos ponemos, ay, gracias a Dios, y Él hizo. Bueno, sí, eso Él. ¿Tú qué estás haciendo, hermano? Gracias a Dios damos por nuestros hermanos que han dado su vida a esta iglesia. Creo que pues la mayoría ya no está con nosotros, de los que empezaron pues, con lo que Dios puso en su corazón en esta iglesia. Es el tiempo de que nosotros tomemos nuestro papel en esta iglesia, cada uno de los que está aquí, hermanos, que hagan lo que les corresponde. Gracias a Dios doy yo, Gael, por mi abuelo, por lo que me enseñó y por el legado que dejó a mi familia. Pero mi abuelo ya hizo lo que tenía que hacer. Ya no es tiempo de mi abuelo, es el tiempo de Gael, de que haga lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y así es el tiempo de usted, hermano. Que esa transformación que Dios ha traído a su mente, a su vida, lo haga. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué? Porque nos podríamos remontar al versículo anterior. A veces, más que seguir ese ejemplo, ese legado, nos quedamos en lo contrario a nuestra mente renovada, sino en las cosas que no son y en todos los sufrimientos. Y hermanos, yo sé que a veces es difícil, nos puede costar, por eso estamos hablando de la renovación de la mente, porque es una renovación, es un cambio, es algo distinto. Una de las tantas cosas que ahorita estoy viendo en el trabajo, de las cosas que puedo hacer, y me he puesto a ver videos y proyectos de renovación de casas. Si usted se va a todas las personas que se dedican a trabajar en la renovación de las casas, parece que son otras cuando renuevan completamente, que remodelan, pintan y que meten el zaguán y el estacionamiento y hacen cuarto de lavado y lo que sea. Vi una que hacen como en un fraccionamiento de casas Infonavit, donde está la casa bien bonita y todas las demás dicen, ¿a poco ese cascarón es lo mismo que esto? Con cosas que es. Y eso es lo que nosotros necesitamos de renovar en nuestra mente, hermanos. Que sea algo distinto, que no se reconozca esa alegría, hermanos, esa paz que Dios está dando a nuestros corazones. Y bueno, hermanos, la segunda responsabilidad que tenemos es mantenerla con la palabra de Dios. ¿Mantenerla qué? La mente. Debemos de mantener nuestra mente con la palabra de Dios para tener una mente renovada. En Primera de Pedro 2:2, por favor, en cuanto lo tengas, lo pones, Jere. Primera de Pedro 2:2, y en cuanto lo pongan, le dan lectura, hermanos, por favor. Y dice así. Hermano, yo creo que no hay manera tan más explícita de explicarlo que de esta manera. ¿Cómo debemos de buscar a la palabra de Dios? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Yo todavía no tengo hijos, pero yo creo que todos hemos visto a un bebé cuando tiene hambre. Hacen hasta berrinche a veces, ¿no? Y cómo empiezan a pegar y de una desesperación que a veces hasta caen gordos, como que, a ver, tranquilízate, espérate tantito, ahorita, dame chance, no siempre se puede donde me estás exigiendo. Pero de esa manera es como nosotros debemos de desear y buscar la palabra de Dios, de una manera desesperada, donde digamos, ¿y saben por qué la debemos de buscar, hermanos? Porque si no, no la armamos, porque si no sale ese espíritu carnal, esa mente a veces tan pesimista o tan llena de tristezas o de lo que usted le ponga. Por eso es que nosotros debemos de buscar con desesperación, literal con desesperación, porque lo necesitamos, hermanos, porque nosotros solitos no podemos. Cuando nos está diciendo que tengamos una experiencia plena, ahí lo podemos leer, que para que crezcan a una experiencia plena, o dicha en otras palabras, una salvación total, íntegra, completa, para que se pueda
notar una transformación completa en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de buscar la palabra de Dios para que tu persona se note alguien diferente. No una persona igual que se te ponen al brinco y te bajas y te pones a pelear, o eres igual de chismoso que los demás y hasta les das más cuerda y no sabes lo que me enteré, de una manera maliciosa. Que se vea una persona diferente. En Hebreos 4:12, lo pones, Jere, dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Que penetra en lo más íntimo de mí, de mi persona, es decir, me hace reflexionar en mi espíritu, en lo que es mi esencia de Gael, me hace reflexionar en eso. Y cuando dice ahí en la lectura que deja al descubierto mis pensamientos y deseos más íntimos, quiere decir que va a redarguir mi corazón. Cuando hay cosas que a veces yo pienso que hice que son malas o incorrectas ante los ojos de Dios, sí te vas a avergonzar de eso que tal vez ya hiciste, pero te vas a arrepentir, hermano. Por eso es que necesitamos estar en la palabra, para que Dios confronte nuestros corazones. Todo eso que te hace sentirse una persona mala o inmerecedor de acercarte a Dios, o incluso algún pecado que tienes ahí, que tú estás acariciando, hermanos, que te sientes muy cómodo con ese pecado que estás haciendo y que no lo quieres dejar, al estar tú en constante comunión con la palabra de Dios, Él te hará darte cuenta que no habrá de qué avergonzarte. Pero eso solo se hace estando en la palabra, hermanos. Tus deseos más íntimos que están dentro de ti, cuando tú quieres algo de manera desenfocada, pero Dios te va a enfocar por el camino correcto, sin equivocaciones, porque a veces el camino que yo decido es un camino en donde me puedo equivocar. Hermanos, yo creo que a lo mejor en esta versión no la hemos leído tantas veces, pero es un versículo que constantemente estamos leyendo, que escuchamos, que a los niños se les hace memorizar de palabra. Hace años, no sé, yo estuve en un campamento en Chicabasco, que yo iba como encargado, y diario, no sé cuántas veces era el versículo lema que se le aprendiera a los niños, y cuántas veces, hermanos, pero se da cuenta de la profundidad de lo que está leyendo, de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, del por qué necesitamos esa palabra. Porque muchas veces tenemos moditos, formas de ser de nuestras personas que necesitamos llevar a la cruz. A mí a veces, la verdad, mi mamá con algunas, lo voy a decir así, exhortaciones que hace a mi vida, la verdad me molesta y a veces digo, qué exagerada, o me molestaba. Ay, es que, ¿qué tanto? Entonces no debo de hacer. Nos vamos a un extremo y hasta a veces nos hacemos los dignos. Pero hermanos, si estamos leyendo qué es lo que está haciendo la palabra en nuestras vidas, no tiene por qué costarnos dejar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos dolores, ciertas frustraciones. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Léalo nuevamente, ¿qué dice? Hermanos, lo pensaba yo de esta manera cuando lo preparaba. Si tú quieres aprender algo, lo que sea, vamos a pensar en carpintería, en cocina, en manejar, o pónganle lo que ustedes quieran. Van y se inscriben a algún curso de manejo, en una escuela de manejo, de carpintería, de cocina. Vamos a pensar que es un curso presencial y llegas con el maestro y le expones tu necesidad. Mira, yo quiero aprender a hacer una silla de esa manera, y le empiezas a decir, creo que es correcto. Y ya cuando va a empezar la clase, empieza, oigan, vamos a empezar, pero es que se deben de hacer, y tú empiezas a hablar, las sillas se deben hacer así, 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 y te la pasas hablando. No dejas que la persona que te va a enseñar hable, y hablas, y hablas, y hablas, y ya se acabó el tiempo de la clase.
¿Qué aprendiste? No, pues es que no nos dijo nada. No dijo nada o no dejaste que él hablara. No lo dejaste que dijera nada. Y muchas veces así somos nosotros, hermanos. Le decimos, Señor, ayúdame, esto, y nos la pasamos pidiendo. Pero ¿qué tanto escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios a nuestras vidas? Leyendo nuestras Biblias, hermanos, estando en comunión con Él. ¿Por qué? Porque de repente medio me está doliendo algo. Señor, por favor, ayúdame, cuida de la manera que usted quiera ponerle que pide. Y nada más nos tomamos unos minutitos de rápido, pero de aquí para allá. Y no dejamos de escuchar de allá para acá, hermanos. Es importante, es vital. Usted no puede mantener una conversación, nada más hable y hable. Cuando yo manejo, por ejemplo, a mí no me gusta que hablen, si es para mantenerme despierto, porque me da sueño. A mí se me quita el sueño cuando yo hablo, no cuando me están hablando. Eso es algo que a mí me pasa. Pero para yo poder conocer a Reiner, no le voy a decir, ¿cómo estás? Te he visto así, y tienes esto, y te está pasando esto y todo, y es que te he visto, y va a empezar a hablar Rey, y es que también te vi que llegaste desvelado y como que no dormiste. Oye, pero es que también vi que Liz como que te quitó la mano. Oye, pero ¿y cómo voy a escuchar qué le está pasando? Lo estoy viendo así. Bueno, pues deja que hable Reiner, ¿no? Si no, ¿cómo voy a saber? Sí, está bien, es correcto, le estoy preguntando. Pero no lo estoy dejando que me hable, hermanos. Por eso es que muchas veces Dios quiere hablar a tu vida, pero estamos así como el periquito, hable y hable. No dejamos que Dios nos hable a nuestras vidas, hermanos. Busca esa palabra, porque es de esa manera es donde Dios va a hablar a tu vida, donde Dios te va a confrontar y donde Dios te va a ayudar a mantener esa mente renovada. No va a ser de otra forma, no va a ser de otra manera más que en su palabra, buscándole constantemente, hermanos. Realmente es impresionante la manera en la que Dios puede transformar nuestra mente estando en su palabra, hermanos. De verdad, se los comentaba en el ejemplo ese que pasé con el vecino. A lo mejor todavía hay mucho que me falta por pulir, estoy seguro de eso. Pero es algo que hace algún tiempo ni de chiste hubiese pasado de la manera en que pasó este día. Porque a mí no me importaba si estaba aquí en la colonia, ni quién me viera, ni si que el testimonio, pues ya después pido perdón. La verdad, así pensaba. Y a lo mejor pueden decir, es algo tan simple como manejando, no sé por qué, pero es una de las cosas con las que batallo, no sé por qué. Y peor porque me gusta manejar. Y donde quiera siempre yo soy el que agarra el volante y ahí voy manejando porque a mí me gusta. Pero eso Dios lo puede hacer, hermanos. No sé qué pecado puedes tú estar acariciando o qué cosa te está costando, qué tan inmerecedor te sientas de algo. Pero al estar en la palabra de Dios, Dios va a redarguir tu corazón, Dios te va a perdonar, Dios te va a permitir ver las cosas diferentes. Pero hermanos, realmente necesitamos estar en la palabra de Dios. Por más que te inscribas a un curso y ya estés ahí, si tú no dejas que hablen a tu vida, ahí va a estar una parte chueca. Les compartí hace ratos en la dominical. Yo creo que todos sabemos el ejemplo de la sierra, ¿no? Si se ponen dos personas a cortar un árbol, uno le agarra de un lado y el otro del otro, yo le jalo hacia acá, pero si Reiner no le jala, ¿cómo vamos a cortar ese árbol? Y yo trato de jalar más y más, pero pues ya no. Se necesita que Reiner le jale también, que se haga esto para poder cortar, pensando en una sierra, para poder cortar algo es para ambas partes, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así como expresamos nuestras necesidades a Dios, necesitamos que Él nos conteste a través de su palabra. Porque tal vez sí escuchamos su palabra aquí y es bueno, gracias a Dios por eso. Pero hermanos, dice una persona, sí, pero es que ya el viernes ya se me está acabando la batería de la prédica del domingo. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra. Por eso es que se nos está acabando, por eso es que a veces se nos sale la parte carnal. Ahora, hermanos, otra responsabilidad que nosotros tenemos, que es buscar la paz de Dios. Filipenses 4:7, Jere, por favor. Buscar la paz de Dios es la siguiente responsabilidad en Filipenses 4:7. Dice así, hermanos.
Hermanos, como que algunos todavía no estaban bien atentos. ¿Otra vez le pueden dar lectura, por favor? Y la verdad, hermanos, este versículo que estamos leyendo es demasiado fuerte. Y les voy a decir por qué. Porque como seres humanos, nuestra naturaleza tendemos a no buscar la paz de Dios. Y también nosotros como cristianos no buscamos la paz de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos enfrascamos de una manera ya extrema en decir: ay, hermanos, oren por mí, porque mi salud y siempre oren por mí. Es que mi hijo o mi hija tiene y está pasando esto, no tiene trabajo, y de una manera victimaria, lo voy a decir así. O también lo podríamos pensar, es que la economía, o te preguntan, ¿cómo estás? Ay, ahí la llevamos. Es que pasó eso. Y nuestra reacción natural siempre, en cualquier situación, es problemas, una mentalidad pesimista, o póngale el ejemplo que usted quiera. ¿Le suena? ¿Lo ha escuchado? ¿O ha sido así usted? Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, ¿nosotros estamos experimentando la paz de Dios? No, hermanos. Sí nos tenemos que expresar, sí hay que compartir nuestras necesidades. Pero de eso, ay, hermanos, es que no sabes, es que mi rey, bueno, o sea, independientemente de eso, me da risa cuando las mamás hablan de sus hijos, ¿no? Voy a hablar por mis papás para no ponerle nombre. Ay, es que oren por Miguelito, porque no sé qué. Ay, es que mi Carlitos, póngale el nombre. Hermanos, como papás, y no, yo no entiendo, digo, ¿cómo le hacen? Pues siempre están en problemas. Siempre o no tienen trabajo, o les va mal en la escuela, o cuando tienen trabajo los tratan bien mal, y lo que sea. Hermanos, estamos hablando de una renovación de la mente, de experimentar la paz de Dios, hermanos. No de ser unas personas que nada les va bien, que, hermanos, imagínense que digan, yo soy cristiano, pero ay, es que, pues, ¿qué Dios tienen? ¿Qué paz experimentan? Hermanos, vean lo que dicen, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La verdad le doy gracias a Dios, ahorita que subimos en el funeral de mi tío Taño, dolió mucho, pero se sentía la paz de Dios en ese lugar, hermanos. He estado en otros funerales con mis papás, donde todavía ni sacan el cuerpo. ¡Ay! ¡Ay! Unos berrinches, hermanos, una necesidad de estar ahí. Es muy triste porque esas personas no tienen la paz de Dios, porque no hay esperanza, hermanos. Y nosotros que los tenemos, ¿de qué manera lo estamos reflejando, hermanos? Dice que la paz de Dios supera todo lo que podemos entender, todo, hermanos. Y les voy a contar una anécdota, siempre la cuento, nunca se me va a olvidar. Hace justamente 10 años fuimos a Estados Unidos. Íbamos ahí en el vuelo, nos iba a dejar el otro avión. El chiste es que nos dividimos por todos lados, mi tía Jenny por un lado, yo me quedé con mis abuelos, con mi papi Charlie y mi mami Mati. Entonces, los que han ido en el aeropuerto, están hasta los memes de que uno va así bien fashion, pueden llevar sus gafas, lo que quieran, pero en la revisión, ¿qué tal? Quítese el cinturón, quítate el reloj, saca todo de las bolsas, no cadenas. Hermanos, todo así, si tu look lo llevabas así como te gusta, te lo van a deshacer. Entonces, pues mi abuelo, y luego ya estamos en Estados Unidos, pues en inglés. Entonces, pues, a veces saben algunas palabritas ahí los americanos y dicen, saquen todo en la charola y pasan. Entonces pasa mi abuelo, quién sabe qué sacó un montón de cosas, las puso en su charola, pasa, tic, 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 señor, todo. Entonces agarra aquí en su bolsa, saca sus llavesotas, sus monedas, ahí los pone. Va de nuevo, tic, tic, tic. Señor, le dice, todo, agarra y saca, ya ni me acuerdo qué traía de la otra bolsa, lo que sí me acuerdo que fueron 3 veces. Primero sacó llaves, monedas, luego cartera y todo, al final, tic, 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 su bolsa de aquí, sus lapiceros y un papelote que traía otras cosas. Chihuahua, dice, agarra, saca sus cosas, las pone, y cada que pasaban y lo regresaban, le decía el Señor, todo.
Y así ya hasta que, y después le hacíamos burla así a mi abuelo, todo. Pero hermanos, así como este guardia, este policía o lo que fuera, que le decía a mi abuelo todo, la paz de Dios supera ¿qué, hermano? Todo, hermanos, la paz de Dios supera todo. No hay ninguna situación, circunstancia, son difíciles algunas, a veces sí cuesta, hermanos, pero la paz de Dios supera todo, hermanos, todo. Y la verdad, hermanos, si usted tiene esa paz de Dios, es algo increíble. En el transcurso de estos días me hacía recordar el día que falleció mi abuelo, falleció en un sábado. Había una actividad allá en Las Margaritas y creo que mi tía Jenny estaba coordinando, Kevs y Frida. Mi papá iba a predicar, a compartir. La verdad, hermanos, acabábamos de perder a mi abuelo, a sus padres, y teníamos que estar allá. Mi abuelo estaba aquí y nosotros tenemos que estar allá en Las Margaritas el día que falleció. Y después de enterrar a mi abuelo, tenemos una actividad aquí el domingo en la tarde también. Si uno no tiene la paz de Dios, hermanos, de verdad que no la arma, cuesta y a veces nos sentimos, pero si la paz de Dios está en tu vida y en tu corazón, hermanos, lo superas todo, todo, hermanos. No hay nada que no pueda superar esa paz de Dios, hermanos. Alguna pérdida, ahorita con la familia, yo sé que hay dolor, pero esa paz supera todo. La paz de Dios supera eso. Dios va a cuidar tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. ¿Hay situaciones que duelen? Claro que sí, hermano. Duelen y duelen muchísimo. Que a veces no me voy a sentir de lo mejor, sí, es normal. Pero en ese dolor que podemos estar pasando, vamos a experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, hermano. Realmente por eso es que es un milagro cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando somos transformados, cuando renuevan nuestra mente. Porque es algo que no es natural. Que usted ve a cualquier persona y los ve cómo están de deprimidos, cómo están de tristes. Pero esa paz de Dios es la que está con nosotros, hermanos. Por eso es que a veces, aún en las tribulaciones, uno puede sonreír. Por eso es que a veces cuando uno no quisiera, puede estar en paz. A lo mejor sí, a veces estamos un poco, ya no la chaviza, porque ya no lo dice la chaviza, vibrando bajo, decían los chavos que ya no son chavos. Pero a veces podemos estar así, hermanos, un poco cabizbajos, un poco tristes. Pero esa paz de Dios va a estar con ustedes en sus vidas, hermanos. Así que, hermanos, renovemos nuestra mente. No nos quedemos estancados en las tribulaciones que podemos estar viviendo. O que en lugar de ser tal vez una persona que expresa tantos problemas, podamos reflejar esa paz de Dios en nuestras vidas. En que podamos ser personas que den testimonio de cómo esa paz de Dios está en nuestras vidas. Que ahora cuando te pregunte, ¿cómo estás? Ay, ahí la llevamos y no. Ay, pues sí ha estado medio difícil, pero gracias a Dios me ha estado ayudando. Y ahí la llevamos, le estamos echando ganas. No, esta semana casi no hubo chamba, pero gracias a Dios tuve que comer. Y no ser, ay, no, es que no ha habido nada de trabajo. Está bien difícil la cosa. Y ya no veo por dónde. No, hermanos. Que esa paz de Dios que está en nosotros la podamos compartir. La verdad, hermanos, daría vergüenza que nos llamemos hijos de Dios y seamos unas personas pesimistas. Porque ¿qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos reflejando? Hermanos, renovemos nuestra mente para poder compartir esa paz de Dios. Nuestra cuarta responsabilidad es sujetar la mente a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Y bueno, son 4 responsabilidades, hermanos. La primera que era ocuparse en Cristo. Segunda, sustentarla con la palabra de Dios. Tercera, buscar la paz de Dios. Cuarta, sujetar la mente a Cristo. ¿Qué dice Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5? Déjame el versículo 3, Jere. Cuando leía esto me hacía recordar un ejemplo, creo ya se los he contado muchas veces, de mi tío Brau. Una vez que estaba aquí en Pachuca, íbamos por algún lugar, nos íbamos a estacionar, de esos que están sobre
la banqueta. Y cuando nos estábamos estacionando, una persona baja y ya ven el típico que pone su botecito, su silla, lo que sea para apartar lugar. Entonces cuando estábamos estacionando, alguien empezó a apartar el lugar donde nos íbamos a estacionar, porque creo era del puesto, no sé. No, hermanos, ya tiene tiempo, para que no piensen que es reciente, tal vez 5 años o más. De volada, miren, abro la puerta y ya iba para abajo. Yo dije, ¿cómo no? Pues dije, dentro de mí empiezan todos los argumentos, no es vía pública, ya sé lo que le voy a decir ahorita. Cuando todavía ni me bajaba, ya me estaba preparando lo que le iba a decir. De volada mi tío Bravo, mijito, dame tantito chance. Dice, voy rapidito, voy de aquí adelantito, mira, no me tardo, dame. Le empezó a hablar bien y todo. Ah, sí, carnalito, no te preocupes, estaciónate, no hay problema. Ahorita quito mi bote, yo lo quito. Ahí, mira, pégate más. Y hasta le echó aguas a esta persona y se estacionó mi tío Bravo. Hermanos, yo en mi mente carnal, en mis reacciones, yo ya iba a hacérsela de emoción. Ya le iba a decir de cosas y le iba a dar mis argumentos porque la vía pública, por lo que ustedes le quieran poner. Ya estaba preparándome para decirle. Y no se lo dije porque pues mi tío Bravo me ganó. Pero fíjense lo que estamos leyendo aquí. ¿Por qué se me venía eso? Por lo que leemos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, hermanos. ¿Por qué? Porque un humano va y te pone a pelear y a decir de cosas. Empezando por un ejemplo básico, pero vamos de lo simple a lo complejo. Eso es en todo, hermanos. Versículo 4, ¿qué dice, por favor? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Hermanos, debemos de usar esas armas poderosas de Dios. Muchas veces estamos tan llenos de cosas seculares y las empezamos a normalizar. Empezamos a llenar nuestra mente de argumentos falsos. Por ejemplo, a veces decimos, sí, la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. Y empezamos a llenarnos de argumentos de nosotros. Y yo por eso no me dejo cuando me dicen algo. ¿Lo han escuchado, hermanos? Ah, bueno, eso dice la Biblia, o eso predicaron. Pero es que ya lidiar con mi papá, con mi hermano, con mi hijo o con mi hija, con algún familiar, con quien usted ponga en el compañero de trabajo, es que tú no sabes. Hermanos, nosotros usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar cualquier fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. A veces cuesta así porque que nos contesten, que nos digan, que nos salgan una cara, o a veces la necedad de una persona, a veces sí cuesta. Pero hermanos, nosotros no estamos usando nuestras armas, estamos usando las armas poderosas de Dios. Dice en el versículo 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer de Cristo. Hermanos, destruye todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Porque a través de una persona con una mente renovada, que predique de Dios y demuestre en su persona ser un hijo de Dios, de esa manera vamos a capturar esos pensamientos rebeldes y enseñar a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué mejor manera que con nuestro testimonio, hermanos? Es difícil porque a veces se encuentra uno con cada persona, porque a veces, como a mí, que yo les compartí el viernes en mi grupo, yo siento que desde que he predicado y les he compartido que una de las cosas que más me cuesta es cuando manejo, de verdad, siento que me han pasado más cosas donde se me atraviesan más y pasan como el día, como en la semana que les decía, con esa persona. Yo siento que antes no me pasaba tanto, ¿y por qué? Y a veces puedes sentir que se intensifica un poco más, pero hermanos, por eso es que nosotros no estamos luchando en nuestras fuerzas, en lo que yo pienso. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que está a tu lado, que te está ayudando, hermanos, y que va a ser con sus armas, no con las tuyas. Va a ser a su forma, no a las tuyas. Sí, a veces hay unas personas que sí dan ganas que de repente como que ya se los lleve el Señor, pero a nosotros Dios nos manda a hacer algo, hermano, y nosotros tenemos que cumplir con lo que nos corresponde. Tú no vas a dar cuenta por las personas de al lado, tú vas a dar cuentas por ti, por lo que te toca hacer, por lo que Dios te ha enseñado y por lo que Dios te ha pedido.
Si la otra persona hace o deshace, ese es su problema de la otra persona. La salvación es personal, hermanos. Lo que Dios habla a tu vida es personal. Sí, estamos aquí en esa iglesia, pero lo que le está hablando en este momento a uno es diferente a lo que le está hablando a otro. Porque tal vez tú dices, ay, yo cuando manejo tranquilito, que me piten, que me digan, no tengo problema. Qué bueno, hermano, gracias a Dios, pero sé que hay otras cosas donde sí estás batallando. Y hay otras cosas donde tienes que llevarlas a la cruz y decirle, Señor, con tus armas, ya no puedo más. Hermanos, estamos hablando de una mente renovada. Hay que cambiar, hay que ser diferentes. Hay un ejemplo que hace muchos tiempos no entendía, se los he compartido. Como saben, el discipulado que están llevando ahorita en la dominical es un discipulado que escribió el pastor Fred Allen. Saben que antes se iban, cuando se empezaban a tomar el curso, los pastores iban a Kansas un año y un año a Ciudad Juárez, Chihuahua. Así fue como se fue tomando el discipulado. Por alguna ocasión, por alguna razón, ya no se pudo hacer en Ciudad Juárez. Y el pastor Fred preguntó, ¿en dónde puede ser? ¿Y saben qué pasó? Pues nuestro pastor dijo, se puede aquí en la iglesia. Y el pastor Oscar dijo, nosotros lo recibimos. Y en uno de esos discipulados que se hizo aquí en esta iglesia, que Dios nos permitió, nos dio la oportunidad de tenerlos aquí, una de las prédicas que daba el pastor Fred, que ya está en presencia de Dios, decía, prueba a Dios. Y lo recuerdo porque hasta lo recuerdo que lo decía en inglés, no me acuerdo bien, pero prove God. Y yo lo pensaba y lo relacionaba como prueba a Dios de una manera tipo como retarlo, ¿no? Si estás pasando por un problema de economía, dile, Señor, dame por favor trabajo para que tenga para comer. O si estoy pasando, no sé, de esa manera, como que dámelo. Pero estaba tan equivocado conforme pasó el tiempo y conforme fui estudiando más, conociendo más a Dios, me di cuenta que probar a Dios es probarlo en la necesidad, hermanos. Si tú te sientes triste o afligido, es probar esa paz de Dios que acabamos de leer, hermanos. Si tú eres una persona pesimista que se la pasa quejándose de todo, es probar esa paz que Dios te da a tu vida. En la situación que estás batallando, que te estés sufriendo, es probar a Dios esa tranquilidad que te va a dar, eso que te va a suplir, hermanos. No saben la manera en la que Dios te va a dar descanso, en la que Dios te va a ayudar a salir adelante. Va a seguir uno batallándolo, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te mueras, hermano. Pero es diferente vivirlo con Dios a vivirlo a tu manera. Y yo te preguntaría, ¿en qué tienes que probar a Dios? ¿En qué situación que estás viviendo? ¿O de qué manera necesitas probar a Dios para renovar tu mente? Ponme la segunda imagen, Jere, por favor. En la misma inteligencia artificial dije, hazme a una persona con estas características, una persona feliz, una persona plena. En la primera foto incluso yo pensé que era hombre cuando me lo había hecho. Ya cuando vi, dije, no, sí era mujer. ¿Por qué? Porque esa es una persona que refleja que hay paz en su vida. Es una persona completamente distinta a la anterior. Es que yo los tengo al revés. Y de esta manera es como nosotros debemos de reflejar en nuestro rostro y en nuestro espíritu, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque muchas veces somos como esa persona, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que demostramos, en cómo nos comportamos, en nuestro carácter, en nuestra familia, en donde estemos. Tal vez no de forma literal, pero sí en cada cosa que estamos haciendo. Hermanos, debemos renovar nuestra mente para podernos ver así, para podernos expresar así, para poder tener la paz de Dios, tener esa sonrisa aún en las dificultades, hermanos. Aún cuando sentimos que ya no podemos más. Esto es lo que reflejamos con una mente renovada, hermano. ¿Y de qué quiero preguntarte? ¿De qué manera te ves tú? ¿De qué manera lo estás haciendo? Vimos 4 puntos esenciales
para renovar nuestra mente, que es ocuparnos en Cristo, sustentar nuestra mente con la palabra de Dios, buscar la paz de Dios y sujetar la mente a Cristo. Hermanos, yo no sé qué esté hablando Dios a tus vidas. Yo no sé en qué te esté costando, pero realmente, hermanos, necesitamos renovar nuestra mente. Realmente necesitamos que Dios haga una remodelación completa, que seamos irreconocibles. Y de verdad, hermanos, no saben qué regalo tan grande es que Dios pueda renovar tu mente. De qué manera Dios te va a estar abrazando y que esa paz de Dios esté con nosotros.